Bueno, nos aproximamos al primer año de este segundo periodo de gobierno del presidente Danilo Medina y ya pues todo el mundo empieza a hacer sus evaluaciones y el presidente parece que la hizo ayer también con los partidos aliados, los pequeños partidos aliados con cuyos dirigentes almorzó ayer y pasaron balance a la situación según los fragmentos de información que se conocen sobre el particular. Llamó la atención ahí los invitados especiales que tuvo el presidente, que el Diario Libre titula que Danilo almuerza con los partidos aliados junto a dos pupilos de su cuadra. Y ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Y esos dos pupilos son el ministro de Obras Públicas, que ha tenido mucho espacio en el gobierno, Gonzalo Castillo, y el ministro de Educación, Andrés Navarro, joven ministro de Educación, que ha manejado en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, en este segundo periodo ya, porque el actual ministro de Interior y Policía manejó el Ministerio de Educación, pero en el periodo anterior. Y no le fue muy bien. No le fue muy bien. No le fue muy bien. No, bueno, Andrés Navarro está ahí ahora y ese es de los pupilos del presidente. Y viene de la Cancillería. Pero bueno, una reunión, un almuerzo ya para ver qué hacen. Faltan 3 años, 2 años y medio para la primera elección, porque hay que recordarle a la población que en el año 2020 hay 2 elecciones separadas. La primera será la elección municipal, que tendrá efecto en febrero de ese año, para lo cual ya faltan 2 años y medio y ahorita pues ya empiezan a prepararse, hay gente que está haciendo campaña. Bueno, en el PRM están envueltos en una lucha ya por la nominación presidencial, faltando 3 años para las elecciones presidenciales, casi 3 años. De manera que aunque estemos discutiendo una ley de partidos políticos que se supone que es para cortar la campaña 3 meses y hacer efectivamente unas campañas más cortas, eso parece ser que le cuesta mucho a la política dominicana. Y ahorita pues ya empezaremos a ver el activismo por las candidaturas municipales y congresuales, como ocurrió en el pasado periodo, que hubo 3 años de campaña. Bueno, hay que inscribir esta reunión de ayer del presidente Danilo Medina en Palacio Nacional dentro de los actos conmemorativos de este primer año del segundo periodo gubernamental del actual gobierno. Hay una embestida en estos días, hay una ofensiva a través de los medios de comunicación, todos los espacios de televisión y de radio que hacen entrevistas tienen entre sus invitados. Es que el gobierno dio una orden al respecto. General, sí, al respecto. Y eso ocurre periódicamente, que el gobierno manda a toda su gente a los medios de... En agosto hay que esperarlo siempre. Y esto comenzó desde final de julio, ¿verdad? Y ya lo tenemos ahí hablando. Y lo de ayer forma parte de esto. Sí llama la atención, Juan Bolívar, que esta reunión política, porque es una reunión política, esa no era una reunión gubernamental, se realizara en el Palacio Nacional. No debería de ser en el Palacio Nacional que se produjeran este tipo de encuentros, pero fue allí donde ocurrió. Y la insinuación que hace Diario Libre es que el presidente está interesado también en promover a estos 2 funcionarios a quienes invitó a este almuerzo, a Navarro y a Gonzalo. Y eso es política partidaria. Usted decía que en el Partido de Revolucionario Moderno parece que comenzó la campaña interna por la nominación presidencial, pero en el PLD comenzó hace muchísimo también, o sea, continúa, no se ha parado, porque muchas de las actividades, de las acciones que ustedes ven alrededor del PLD y sobre todo del gobierno, tienen relación con la pugna interna por la nominación presidencial. Si se va a reelegir o no se va a reelegir el presidente Medina, ¿qué va a pasar? Ayer hubo 3 hechos informativos que se relacionan un poco con esto. Por un lado, ya está lo de la reunión en Palacio, pero también Juan Bolívar, en el almuerzo del grupo de comunicación Corripio, participó la hermana del presidente y actual presidenta de la Cámara de Diputados, y ella dijo que por ahora el presidente, no lo descartó, sino que el presidente no está en eso ahora, ¿verdad?
de la reelección. El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, que es un hombre de Leonel Fernández, no hay duda, ponderó las acciones del actual gobierno en el día de ayer, de manera que hay un activismo y tal vez se está también haciendo un esfuerzo por sacar el tema de Odebrecht y el tema de la Marcha Verde de la portada de los diarios. Bueno, hay sin ninguna duda, el gobierno está haciendo esfuerzo por salirse del cerco en que ha estado atrapado en estos últimos ya 8 meses. Desde que estalló a finales de diciembre el asunto de Odebrecht, hasta ahora el gobierno ha lucido casi todo el tiempo a la defensiva. Y el presidente y su partido perdiendo puntos en la consideración de la ciudadanía dominicana. La última encuesta Gallup ya lo dejó en 52%, el apoyo al presidente Danilo Medina, una cifra que, bueno, si bien en cualquier parte del mundo es un buen porcentaje, pero en relación a lo que registraba en los años anteriores implicaba una caída en cuanto a la elección del año pasado, 10 puntos menos, por de pronto. Eso era en febrero, la última encuesta. Sí. Habría que ver ahora si aparece alguien que se anime a hacer una encuesta. Y de allá para acá han pasado muchas cosas de allá para acá, pero las encuestadoras pues parece que no se han animado últimamente a hacer encuestas de Alberto. Qué curioso. Es que bastante no curioso, bueno, sí. Y es necesario. Aparecerán, Juan, porque aunque, como usted ha dicho, se está discutiendo una ley de partidos que, entre otras cosas, persigue limitar las campañas electorales. No hay ningún indicador que nos diga a nosotros, no hay ninguna evidencia que le diga a este país que los partidos están rectificando y que realmente van a ser prudentes, que van a guardar van a acumular fuerza para dentro de 3 años o 2 años, entonces hablar de campañas electorales. Pero bueno. Bueno, en el PLD, como tú dices, hay una lucha bastante encarnizada, aunque se disimula mucho, por el predominio, no solamente por la candidatura presidencial del próximo certamen electoral, sino también por el control de esa organización política. Pero ahí se comprende un poco más, ellos tienen el poder y el poder en sí mismo genera muchas confrontaciones y muchas ambiciones. Los que están en la oposición y con dificultades para vencer la maquinaria del PLD y todos los aparatos del poder que usufructúa, son los que tienen que tener unas respuestas que no están dando. En vez de estar preocupado y darle seguimiento a los planteamientos que ha formulado la sociedad, lo que están es desarrollando, unos más que otros, pero desarrollando una campaña de facciones, de grupos. En vez de fortalecer, terminar de constituir un partido nacional, como es el caso de los líderes del PRM, parece que le preocupa más ver quién se posiciona mejor para la candidatura del 20. Y de esa manera, pues, podrán mantener el predominio y conseguir financiamiento de los grupos económicos que reparten y que dan a todo el que tiene alguna posibilidad de emerger, pero probablemente le va a resultar muy difícil desplazar al PLD, sobre todo si no aprovechan los momentos de debilidad que este partido ha tenido, como son estos últimos tiempos. Bueno, la hermana del presidente se maneja con mucha habilidad, Lucía Medina es una persona que aparenta ser una persona como ingenua políticamente, pero no lo es, solamente lo aparenta. Tiene muchas habilidades para manejarse como hizo ayer en el almuerzo del Grupo Corripio, y evadió muchas preguntas y toreó otras. Pues sobre la reelección, como siempre, nadie descarta la reelección. Eso no se descarta nunca en la historia de este país, aunque la Constitución diga lo que diga. Yo le recordé cuando ella dijo que era muy extemporáneo y que el presidente no estaba en eso, yo le dije, bueno, pero eso, ¿y qué dice la Constitución? Y entonces, bueno, se sonrió. Pero no hay alternativa, no es fácil lograr que en este país
un grupo que está en el poder acepte las normativas que establecen un límite, porque el poder es infinito en la República Dominicana. Y ahí está la historia. Los únicos presidentes que, que concluyeron periodo y no se repostularon fueron Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco. Porque no se lo permitieron también. Sobre todo Guzmán. No se lo permitieron internamente pero no estaba prohibido. Fíjate qué curioso. Claro. En ambos casos, cuando no estaba prohibido, porque en el PRD había un liderazgo encabezado por José Francisco Peña Gómez, que era coherente con un planteamiento histórico de ese partido, que era entonces, lo que era entonces ese partido, que rechazaba la reelección por antidemocrática en la cultura latinoamericana. Juan, hay un elemento que está emergiendo en esta coyuntura actual que hay que prestar atención, es la multiplicidad de protestas, de manifestaciones sociales que se están produciendo en el país, algunos de ellos con un desenlace violento. El caso de San Francisco de Macorís, parece que hay más que un crimen cualquiera, casi un asesinato, porque dicen que este joven que fue asesinado, Vladimir Valdera, no estaba participando en ninguna acción de manifestación ni de protesta en el momento en que ocurrió el hecho, aunque en el pueblo había una paralización generalizada de la cual el Falpo formaba parte. Pero el día anterior, Juan Bolívar, la policía arremetió contra una caminata pacífica de los cañeros. Los cañeros que se están movilizando son en su inmensa mayoría personas envejecientes, muchos de ellos con más de 60 años de edad. Es más, el señor que fue agredido brutalmente, que le rompieron una mandíbula y que aparece en una imagen ensangretado, que da verdaderamente indignación, ese señor tiene 67 años. Y hay que expresar preocupación porque aquí en el país hay miles de razones para protestar y tal vez por eso es que la Marcha Verde o el Movimiento Verde ha conquistado tanto respaldo dentro de la población, que se siente indignada frente a muchos problemas, pero lo menos que le puede esperar a este país ahora, o le podría ocurrir a este país ahora, es que además surjan brotes de violencia. Y si esta violencia es institucionalizada, proviene del propio Estado dominicano, la situación entonces sería mucho peor. En San Francisco decidieron ayer en la tarde prolongar la huelga por otras 24 horas, lo que no es raro en San Francisco de Macorís ni en la provincia de Duarte, pero parece poco prudente en este momento, aunque la población tenga todas las razones del mundo para exigir justicia, castigo a quienes asesinaron a ese joven de 29 años, dirigente del Falpo. Yo no sé cuán efectiva ha sido la paralización, parece que por lo menos ha tenido un cierto apoyo, pero de todas maneras las paralizaciones cuando hay disturbio no tienen ese peso, ese valor propio que ha tenido, por ejemplo, el Movimiento Verde, que ha sido absolutamente pacífico y no ha quemado una sola goma ni ha tirado una piedra en la calle. De todas maneras, siempre los grupos que convocan a paro tienen la tentación de prolongarlo más allá de lo prudente. Puede ser que hayan tenido éxito en 2 días, en 48 horas, pero a lo mejor ya hoy un tercer día consecutivo le va a dar más brega porque la población necesita salir a buscarse la comida todos los días y un 57% de los trabajadores dominicanos son informales y eso implica que dependen de su propia producción, de su esfuerzo diario para comer y para el chiripeo, como le llamamos nosotros, que en sus múltiples versiones es un modus vivendi fundamental, o el modus vivendi fundamental en la sociedad dominicana. Y los grupos populares y grupos de izquierda tienden a desconocer eso. Una y otra vez han tropezado con la misma piedra. Y hace 30 años aquí
discutíamos eso con esos grupos y hacían un paro exitoso de 24 horas y alguna vez hasta de 48. Entonces se entusiasmaban y prolongaban 24 horas más y entonces se le caía rápidamente la protesta. No, y además... de todas maneras, en San Francisco ha habido violencia innecesaria, tanto de la parte de la policía. Ese muerto parece que fue un disparo casi de un francotirador, pareció. Sí, sí. Y la verdad es que no hay necesidad de llegar a esos grados. El país se supone que ha llegado a un nivel de avance, de respeto a la disensión, a la protesta pacífica o a la protesta ciudadana, que lo hace innecesario. Y entonces pues se disparan los radicales. Y en San Francisco pues ha habido varios policías heridos también en esas refriegas que se han producido en estos últimos 3 días. Adalberto, hay muchas cosas más en el ámbito nacional que hay que ver cómo se van a ir resolviendo. Una de ellas es, definitivamente mañana tiene una vista pública o una cita con el juez, Bernardo Castellano, uno de los imputados, el imputado que estaba fuera del país. Que llegó anoche. Y que llegó anoche, cumplió su palabra, que había dicho desde el principio que tan pronto pudiera cumplir compromisos profesionales técnicos que viene realizando hace tiempo, no fue ahora ni salió huyendo cuando lo iban a imputar, sino que hace años que ha estado trabajando entre Costa Rica y ahora Guatemala, en asuntos de su especialidad, como especialista en electricidad derivada de las aguas hidroeléctricas. Y Bernardo Castellano, que es el imputado, digamos, la mayor infamia de todas las imputaciones que hubo ahí, porque definitivamente él no administró nada, ni firmó contratos. Él era un técnico en la empresa generadora de electricidad o de la hidroeléctrica del Estado, y todo lo que se dice en el expediente es que él pudo haber sido influenciado por un dirigente de la Odebrecht con quien se entrevistó en una ocasión, pero que se haya entrevistado un técnico de la empresa con una empresa que era concursante o optaba por un contrato, no tiene nada de compromisario. Esa frase, esa deducción de que pudo haber sido influido, su opinión, es definitivamente en el aire, sobre todo porque no necesitaban influir su opinión, puesto que la empresa de Pinalito, que fue el objeto de su imputación, tenía un aval muy fuerte tanto de un estudio técnico de la cooperación japonesa como de otro de Estados Unidos, y era un proyecto que todo el mundo entendía razonable y viable. Por cierto que se contrató en ese periodo de gobierno por 121 millones de dólares, creo que fue, o 161, no, 131 millones de dólares. Y dicho sea de paso, no se llegó ni siquiera a dar el primer Picasso, porque fue al final del periodo de gobierno de Hipólito Mejía en el 2004 que se hizo la contratación. Ahora, esa misma obra fue objeto de 2 adendas posteriormente, y el valor se incrementó hasta 319 millones de dólares. Es decir, de 131 pasó a 319, pero en el gobierno que le sucedió, en el gobierno cuando ya Bernardo Castellano no tenía nada que ver, y el incremento fue de 187 millones, es decir, 140% más. Entonces resulta que el imputado es un técnico, pero un técnico que además durante años se dedicó a darle seguimiento a la presa al proyecto de presa. Un técnico, no un político, hay que aclararlo. No un técnico. Y mandaba continuamente artículos y de referencia, comparaciones de precios del ámbito internacional sobre el proyecto modelo del presidente Danilo Medina, que son las plantas de Punta Catalina. Entonces resultó imputado en lo que muchísima gente entiende que fue como una
un cobro de deuda por ser tan freco de haber estado opinando sobre Juan, ¿y usted no encuentra el extraño? Contrato de... Bueno, lo detuvieron anoche, absolutamente innecesario y sin fundamento legal, dice su abogado Marino Elcevit, pero sobre todo sin fundamento, digamos, ético, moral, jurídico, porque si se presume inocente y la única razón por la que se detiene a alguien que está imputado, a menos que sea un acto grave que ha sido capturado en el hecho mismo, es para evitar que se fugue. Resulta que él no se fuga porque él viene del extranjero a afrontar la justicia, a ascender a una cita con un juez que su propio abogado buscó. O sea, él se ofreció para venir, como había dicho desde el principio, y cumplió su palabra. ¿Hay alguna razón para que fuera detenido anoche y llevado a una cárcel alguien que viene del extranjero a someterse sobre una base cuando no hay una orden? Porque el caso de él fue el juez lo desligó de los demás porque no estaba presente. En el caso de él no hay una orden de prisión. Fundamentada por un juez. Pero bueno, Juan, lo que a mí sí me extraña es la parálisis en que aparentemente se encuentran las investigaciones con el caso Odebrecht. El procurador ha guardado silencio, se ha callado, ni siquiera por los reclamos que han hecho algunas organizaciones como Participación Ciudadana, para que des cuenta. No, él dio cuenta, dijo que sí, que ellos, ahí está, la instancia que ellos elevaron es fruto de las investigaciones que generó su acuerdo con la... Pero Farmacia Mella no ha hecho nada, no ha hecho nada, o sea, estamos hablando, ¿qué ha pasado con el expediente que se supone, el propio juez le dio un plazo para que concluyan las investigaciones? Bueno, ¿cuántos meses que tiene? Son 9 meses. Bueno, pues dirá que nada más han pasado 2 meses. Sí, vamos para largo entonces. Tiene tiempo para eso. Y nos recordaremos... Mientras tanto hay que meter preso a Bernardo Castellano porque de alguna manera hay que demostrar, ¿verdad?, la eficiencia. Cogiendo preso a alguien que no firmó contrato, ni negoció, ni participó de las adendas, ni de los sobreprecios, ni nada. Un simple técnico. Hoy vamos a ver lo que va a pasar con él. Él se va a presentar. Entonces esos son los culpables de la sobrevaluación de un dinero que llegó, según la documentación de la misma instancia, a partir del 2007. Pero este hombre que ejerció su función entre el 2000 y el 2004 es uno de los responsables. Cuánta ironía y cuánta desvergüenza en la vida de